Justamente en este 2023 se cumplen 70 años del nacimiento de los relojes de buceo como los conocemos actualmente, como una herramienta. El hombre siempre ha tenido una fascinación por el mar, y como no nosotros mismos estamos formados en su mayoría por agua, así que estamos ligados muy profundamente con el mar. Así que en la década de los 50 se popularizó el buceo de muchas formas, ya sea industrial, militar, como exploración o simplemente con fines recreativos. El reloj fue parte de esa historia, siendo una herramienta que podía salvaguardar a los usuarios. Así que este video es un tipo homenaje a esos relojes icónicos de Suiza, y como lo dije en mi video de los relojes de Japón, esta lista es con base a mi percepción, que tal vez está un poco alterada, pero bueno, como sé que cada quien tendrá sus propios modelos, aquí les muestro los más legendarios para mí. En 1957, Breitling lanza dos relojes de buceo denominados Super Ocean, una versión con cronógrafo y una versión de únicamente hora referencia 1004 con un calibre Felsa B125. Ambos modelos contaban con una resistencia al agua a los 200 metros y que en este caso, además de estar enfocados a la creciente exploración marítima, también tenían la idea de diseñar un reloj elegante con el mejor rendimiento posible, implementando un diseño de bisel cóncavo y una caja de 39 milímetros. Esta sería una forma de dejar de ser catalogados como una marca centrada únicamente en la aviación, que por cierto en esa rama lograron un gran cambio y una gran evolución. Estos dos modelos sirvieron de inspiración para un reloj único en su tipo, la referencia 2005. Este reloj también sería un cronógrafo pero sin subdiales, lo que le daría un aspecto muchísimo más limpio, aunque su gran innovación, ya que debido al contador de minutos es bastante pequeño y difícil de leer en el agua, desarrollaron un movimiento para que el segundero central, en este caso, acumulara el tiempo en minutos, así dando una vuelta completamente cada hora, en lugar de cada minuto como lo hacen los cronógrafos tradicionales. Esto generaba un nuevo problema, al moverse más lentamente era difícil saber si el reloj estaba funcionando. Así que la solución fue bastante ingeniosa. Se le agregó una ventana por encima del índice de las 6 que sirve como indicador de marcha, el cual cambia dependiendo de la función del cronógrafo, si está en marcha, en espera o si se reinició y detuvo completamente. El 1004 es un reloj más enfocado a las actividades marítimas recreativas, algo completamente visionario sabiendo que el diver es el tipo de reloj más popular entre los coleccionistas. Se tenía que desarrollar un reloj de uso diario que incluyera las funciones necesarias para los deportes acuáticos que estaban en auge en la década de los 50. Por eso este reloj lo incluye en esta lista. Además del diseño clásico de los divers con un bisel exterior y una sola corona, podríamos decir que este es el siguiente diseño más emblemático en relojes de buceo, gracias a la caja Super Compressor que fue patentada por EPSA y utilizada por cientos de marcas. Esta caja fue patentada por su método de sellado, ya que mientras más se profundiza en el agua, la presión que se ejerce en la parte posterior aumenta y esta se presiona a la junta tórica. Si bien hay modelos icónicos con este tipo de cajas como el Enica Sherpa Super Diver o el Longines 7150, el IWC Aquatimer es uno de los mayores referentes con caja Super Compressor, aunque en realidad comparado con las otras marcas más famosas, IWC llegó tarde al mercado de los divers. El primer modelo tenía una referencia 812, tiene una caja de 37 milímetros que es característica por su bisel interno y doble corona. La idea de colocar el bisel interno era evitar el movimiento accidental, aunque realmente no hay mucha información si es más segura de una u otra forma. Así que para poder accionar el bisel es necesario girar la segunda corona que se encuentra en la marca de los 11 minutos. El Aquatimer tiene una resistencia al agua de 200 metros y gracias a sus agujas de bastón y un segundero con una punta paddle, le dan un toque más moderno. Cuenta con un calibre 85-41 de 23 joyas y una reserva de marcha de 44 horas. Así que sin duda este modelo fue un punto y aparte para los demás relojes de buceo de la marca. Para 1959 los relojes de buceo ya estaban bien representados con los modelos clásicos. Rolex, Blancpain y Zodiac ya habían aportado las bases de la relojería de buceo como las conocemos actualmente. Aún así, Jaeger-LeCoultre quiso hacer un modelo que se diferenciara del resto y así presentaron un modelo de buceo que generó sensación. Su mayor diferencia es que incluyó una alarma. Este modelo fue el primer diver de la marca, era resistente a los 100 metros y se presentó con dos versiones diferentes de dial, uno para el mercado europeo y otro para el mercado estadounidense. Su producción duró aproximadamente 2 años y se fabricaron, según se cree, 1061 relojes, pero este modelo dio paso a otro modelo legendario de la marca, el Polaris. El Deep Sea Alarm contaba con una caja de 39 milímetros, además una doble corona, una para ajustar la hora y otra para ajustar la alarma, así como un movimiento automático calibre 815, que como el nombre del modelo lo indica, cuenta con alarma vibratoria. Con ella avisaba a los buceadores el momento de ascender a la superficie sin requerir usar el bisel, el cual siempre hay que tenerlo en constante vigilancia. La alarma se fabricó especialmente para conducir el zumbido correctamente bajo el agua, pero nunca llegó a popularizarse el uso de esta función realmente. Eso sí, fue completamente innovador para la época. Aún así, el Memo Box fue una complicación de seguridad adecuada para los buzos de la época.
y aunque el reloj cuenta con un bisel, este no es giratorio, ya que como comenté no era necesario. A medida que el buceo empezó a desarrollarse y evolucionar, también pasó a ser una actividad recreativa, y esto hizo que la relojería también tuviera que adaptarse a la nueva moda. Así que se empezaron a buscar materiales más resistentes para fabricar los modelos, calibres más fiables y diseños que ofrecieran una mejor legibilidad. Y es ahí donde entra Doxa con una idea bastante clara: diseñar un reloj desde cero y así evitar inspirarse también lo menos posible en los modelos que ofrecían las otras marcas. Para Doxa estaba claro que los buzos dependían de su reloj para su seguridad, así que todo el esfuerzo para hacer este nuevo modelo sería enfocarse en ser lo más fiable posible. Y un dato interesante es que el ya clásico naranja Doxa del dial fue implementado ya que se hicieron varias pruebas con colores brillantes y el naranja resultó ser el más óptimo. Y según dichas pruebas es el que ofrecía una mejor visibilidad hasta 30 metros de profundidad. Esto no es lo único que hace que el Sub 300 sea un modelo innovador, sino también su gran caja de 45 milímetros de acero inoxidable, que hasta para los tiempos actuales es un tamaño bastante grande. Además se enfocaba en proteger la corona y también ofrecía una resistencia al agua a los 300 metros. Como Doxa se enfocó bastante en la legibilidad, aparte de su característico color naranja, también se agregó la mayor cantidad de tritio posible y una aguja de horas más pequeñas para tener una minutera y un segundero más grandes, cosa que ofrece mediciones más importantes para los buzos a diferencia de las horas. Con ello también se buscó diseñar el mejor bisel posible y que no solamente fuera fácil de manipular con las manos mojadas o con guantes, sino que también tuviera información relevante para un buzo, así que se inspiraron en la tabla de límites sin descompresión de la Marina de los Estados Unidos. Con ello no solamente ofrecían las marcas de tiempo, sino además se muestra la profundidad y la relación de tiempo en las que se podía mantener antes de tener que realizar una parada de descompresión. Fue tal la revolución del modelo que al momento de presentárselo a Jacques Cousteau, el legendario explorador y experto en el área de la oceanografía y que en ese momento era el director de Aqualung America, antes conocida como US Diver Company, una de las fábricas más importantes de equipo de buceo, quedó tan impresionado del Sub 300 que no solamente se volvió uno de sus relojes favoritos, sino que decidió comercializar el modelo exclusivamente para los Estados Unidos. Así que oficialmente en 1966 se presenta el modelo enfocado al buceo deportivo, el Sub 300, y que estuvo disponible para el público en general a partir de 1967. También Doxa fue fundamental a la creación de la válvula de helio. Esto facilitó las cosas para el buceo de saturación, siendo el Sea Dweller y el Sub 300T Conquistador los primeros que la introdujeron. Otra genial idea de Doxa fue implementar un tipo broche flexible que es prácticamente un eslabón extra que se podía estirar para facilitar el poder usarlo por encima del traje de neopreno. Así que sin duda el Sub 300 fue uno de los relojes de buceo más emblemáticos e influyentes que se puede llegar a pensar. Omega fue una de las marcas pioneras al buscar fabricar relojes resistentes al agua, así que en 1932 presenta el Marine, y desde ese momento se relaciona Omega con el buceo. Pero cada vez se busca superar mayores distancias de profundidad, y es ahí cuando Omega necesita innovar con un reloj de buceo profesional que fuera apto para las nuevas condiciones. Por ello se dieron a la tarea de crear un reloj que fuera resistente a las situaciones más extremas. Primero deciden fabricar una caja innovadora con una corona situada a las 9, que era algo poco común, pero hecho para no incomodar al momento de usarlo. Además tenía una gran protección para evitar cualquier manipulación accidental. Así que en 1971 se presenta el Seamaster 600, que a diferencia de los otros modelos que contaban con válvula de helio, Omega no se enfocó en cómo liberar el helio del reloj, sino más bien que en primer lugar no entrara helio en absoluto. Así que la caja se fabricó de una sola pieza de acero, por lo cual no tenía tapa trasera, únicamente pusieron una textura en su parte inferior para mantener el reloj en su lugar mientras se utiliza. Antes de las modernas y fiables computadoras de buceo, el reloj daba una seguridad fundamental al momento de ingresar a las aguas profundas, así que evitar cualquier accidente era esencial. Por eso algo característico del Pro-Prof es su bloqueo de bisel, el cual solo se puede mover al accionar el botón que se encuentra en su lado derecho, y que le da un aspecto característico a su caja. También contaba con un fiable calibre 1002. Otra característica diferencial fue su corona, ya que aunque cuenta con una corona roscada, no es la habitual. Se enrosca de forma diferente. Primero tiene un bloque rectangular que al estar cerrada es prácticamente imposible de mover. También se agrega un tipo tuerca que mantiene la corona en su posición ofreciendo un doble sellado. El Pro-Prof no solamente tenía diferencias estéticas, sino también económicas. Costaba casi el doble que cualquier otro reloj de buceo clásico de la época. Era un reloj bastante difícil de adquirir y con un aspecto que no enamoraba a todo el mundo. Aún así, este modelo es uno de los más reconocibles y deseados por los coleccionistas actualmente. El Seawolf merece un reconocimiento muy superior al que tiene. Es entendible, no es una de las marcas tan reconocidas, pero aún así el Seawolf tiene un punto muy sólido para estar entre los modelos más importantes del buceo. Este modelo fue presentado en 1953, estuvo en la batalla de los primeros y más emblemáticos divers, sin embargo no está cerca del reconocimiento del 50 Fathoms o del Submariner, pero sin duda aportó una herencia a la relojería, cosa que da un valor enorme a este reloj.
Si bien estos tres modelos del 53 no fueron los primeros en experimentar sobre la resistencia al agua, las características más emblemáticas a las que relacionamos los divers fueron inspirados en estos modelos de la década de los 50. Una de las características fundamentales es el bisel giratorio, un elemento que aparte de funcional es estético, y si lo implementamos en cualquier modelo puede dar una sensación de ser un reloj de buceo, aún sin siquiera ser un reloj resistente al agua. Y según la propia Zodiac, ellos fueron los primeros en implementar las marcas hasta los primeros 15 minutos en los biseles, algo que la mayoría de fabricantes han tomado para sus modelos de buceo actualmente. Las primeras versiones del Seawolf tienen una caja de 34 milímetros, un calibre 70-72 con un brazalete de remaches con eslabones stretch. Además tiene una resistencia de 10 atmósferas. Una de sus principales diferencias con los otros modelos son sus índices triangulares a las 12, 3, 6 y 9. Aunque al parecer la primera versión no contaba tal cual con estos índices tan característicos. También contaba con un bisel de metal de aleación, el cual lo fueron cambiando a un bisel de baquelita. Y también en las siguientes versiones agregaron una línea a sus agujas triangulares. Al igual que otras marcas, Zodiac ganó fama al ser un reloj utilizado por los soldados estadounidenses en Vietnam, con lo cual se consolidó como un reloj resistente y fiable para toda ocasión. Así que sin duda este reloj debe entrar a cualquier lista que hable de divers históricos. Es sorprendente cómo con una fracción de lo que cuesta cualquiera de sus compañeros del 53 podrás adquirir un lobo marino y una parte de la historia sobre la relojería de buceo. Eso sí, actualmente están subiendo bastante de precio. El Sea Dweller fue el siguiente gran reloj de buceo de Rolex y fue desarrollado con ayuda del programa Sea Lab, un programa de la Marina de los Estados Unidos que estaba enfocado en experimentar con el buceo de saturación y su objetivo principal era colocar a los hombres en el fondo del océano, así como traerlos de regreso a la superficie con seguridad. El equipo de Sea Lab notó algo bastante interesante. Al momento de hacer las paradas de descompresión, los cristales de sus relojes Submariner salían disparados gracias a la acumulación de helio en las cajas Oyster. Fue así como un buzo de nombre Walker Lloyd y un miembro de Sea Lab, Bob Hart, tuvieron la idea de implementar una válvula de liberación de helio que se podía integrar a los relojes Submariner del equipo. Se fueron creando varios prototipos hasta tener un producto terminado en 1967, aunque estuvo a la venta al público en general hasta 1971. Ya oficialmente el Sea Dweller presentó una evolución del Submariner que era bastante adecuada para las nuevas necesidades de adentrarse a aguas más profundas y por mucho más tiempo. La primera referencia fue el 1665, que presentaba un dial con dos inscripciones rojas, por lo cual se le denominó Double Red. Tenía una caja de 40 milímetros y su principal característica era la válvula de helio al costado del reloj, así como una resistencia al agua a los 600 metros, nada mal para un reloj de 1967. Otra parte fundamental es que contaba con un fechador, que era bastante importante para los buzos que permanecían varios días debajo del agua. Contaba con un plexiglas abombado que ayudaría a la lectura de la hora y de la fecha, ya que no era posible mantener una lupa debido a la presión del agua y que en ese momento las lupas iban pegadas sobre el plexiglas. En compañía con Doxa, Rolex tuvo un gran avance implementando la válvula de helio, logrando así que el ser humano pudiera nuevamente cruzar la línea del océano. Además abrió camino a otros modelos importantes de Rolex, el Deep Sea por ejemplo. Así que sin duda el Sea Dweller es un infaltable en este tipo de listas. El Seamaster por sí solo tiene un enorme legado. Desde 1948 se fabricaron muchos modelos íconos con el apodo Seamaster, incluyendo el Seamaster 600 que vimos anteriormente en la lista. Pero el modelo lanzado en 1957, referencia CK2913, fue el primer diver de Omega que se podía denominar como un reloj de buceo profesional. El Seamaster 300 realmente tiene una resistencia al agua probada a los 200 metros, pero según la propia Omega esto fue debido a las limitaciones en el equipo de prueba más que en las limitaciones del propio reloj. El primer Seamaster profesional tiene un bisel con una combinación entre metal y baquelita, así como índices triangulares rellenos de LUM y marcadores de minutos en color blanco. También contaba con números arábigos a las 3, 6, 9 y 12. Y estaba impulsado por el calibre 501. Al no poder implementar la corona roscada que era propiedad de Rolex, crearon un sistema que al momento de ingresar a aguas profundas la presión que se ejercía entre la corona y la junta hacía que la hermeticidad del reloj se volviera mayor, pero a veces podía fallar en aguas poco profundas. Durante los siguientes 4 años hubo 8 versiones con diferentes cambios, sobre todo en sus agujas. Las primeras versiones tenían un segundero recto y una aguja de ahora con una forma de flecha ancha. También tenía una caja de acero inoxidable con un ancho de 38,5 milímetros. Un pilar para la popularidad del Seamaster fue gracias a la colaboración que hizo Omega con las películas de James Bond, siendo a partir de los 90 el reloj oficial del agente secreto, que en ese momento era interpretado por el actor Pierce Brosnan. Este modelo era el Omega Seamaster 300M y actualmente es un modelo muy buscado por coleccionistas, así como uno de los modelos de Omega más reconocibles para todo el mundo. El 50 Fathoms de Blancpain fue el primer reloj que revolucionó la relojería del buceo y que le ganó por muy poco a Rolex. La razón de esto es que fue el primer reloj que presentó lo que hoy consideramos características de un reloj de buceo,
Por ejemplo, el bisel giratorio unidireccional, una corona propia para la inmersión y una junta tórica para su tapa trasera. Además, la caja tenía un diseño especial para evitar torcerla al momento de cerrarla, además de índices y agujas con loom hechos de radio para poder ver la hora en condiciones de poca luz. Su resistencia al agua era de 50 brazas o que es lo mismo 91,45 metros, la distancia máxima que un buzo podía descender con el equipo disponible en la época, con una corona doblemente sellada ya que Rolex tenía la patente de la corona roscada. Esta creación de Blancpain evitaría la entrada del agua si se llegaba a salir por accidente, así una segunda junta evitaría el ingreso del agua. Fue presentado en 1953, solamente unos meses antes que Rolex, el cual ya estaba realizando pruebas y también tenía la clara idea de hacer un reloj funcional de buceo. Aún así no fue hasta 1954 cuando se logró perfeccionar y producirse completamente, introduciendo el modelo en la feria de Basilea. Sin duda, antes del 50 Fathoms había otros modelos con una notable resistencia al agua, pero que no trascendieron como la herramienta definitiva del buceo. El director ejecutivo en ese momento de Blancpain era un aficionado buzo y después de un inconveniente con la medición de sus tanques vio bastante importante el uso de una herramienta de medición al momento de bucear. Después de varias ideas y con la ayuda de dos militares hombres rana que fundaron la división de nadadores de combate para el Ministerio de Defensa francés en 1952, y estos al no contar con un equipo adecuado para sus actividades, tenían que buscar una forma de fabricarlos, con una lista de lineamientos para el reloj de buceo definitivo, así que cuando se acercó Blancpain y el 50 Fathoms parecía tener todo lo necesario que ellos buscaban, por lo que se les entregó algunos relojes para poder realizar algunas pruebas, las cuales pasó exitosamente. De acuerdo a los lineamientos necesarios para que fuera un reloj de buceo, era necesario un dial de color negro con índices y agujas de color blanco para hacerlo lo más visible posible y que también tuviera un buen contraste. El movimiento tenía que ser automático, así evitaría el uso de la corona lo menos posible, el punto más débil en los relojes y que puede comprometer su resistencia al usarla continuamente al darle cuerda, así como un sistema para bloquear el segundero al momento de tirar de la corona, lo que va a lograr una sincronización cuando se bucea en grupo, el característico bisel giratorio que ayuda a monitorear el tiempo de inmersión y que tiene un sistema de bloqueo especial que requería ser presionado para poder girarlo, así como una caja muy robusta resistente a condiciones agresivas de un diámetro de 41 milímetros. Pero Blancpain buscaba proveer a los Navy Seals de Estados Unidos con sus relojes, aunque eso sí, había varias condiciones para poder lograrlo. Entre ellas que requerían un indicador de humedad, dado que los buzos al final de cada misión devolvían los relojes y cada nueva misión se les asignaba uno diferente, era importante estar seguros de que no había tenido algún uso que comprometiera su funcionamiento. Inteligentemente Blancpain propuso un disco en el dial de color azul y en el momento en el que el reloj tuviera rastro de humedad, la mitad de ese disco se volvía de color rojo, lo que alertaría al usuario de que al final el reloj sí tenía humedad. Con esta implementación lograron un contrato con uno de los cuerpos de buceo más importantes del mundo. Sin duda el 50 Fathoms es un reloj que marcó un antes y después, merecedor de estar en el podio y ser orgulloso miembro del espectacular tridente de relojes emblemáticos del buceo. El más emblemático y reconocible reloj de buceo es sin duda el Submariner, y no solamente eso, es uno de los relojes más famosos de la historia. Como había mencionado, Rolex fabricó este modelo resistente a los 100 metros en 1953 y llamó la atención por sus principales innovaciones, una corona y tapa roscada, algo que al día de hoy es prácticamente omnipresente en la mayoría de relojes de buceo, pero no fue el primer Rolex con esas características. Rolex las patentó previamente en 1926 con su caja Oyster. Pero en cada nuevo modelo que sale siempre estará presente la esencia del original Submariner, sobre todo para una marca como Rolex que suele abusar de hacer cambios mínimos para sus nuevas versiones. Bueno, si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Así que su dial tiene los clásicos índices combinados entre barras y círculos con el triángulo invertido a las 12. Como había mencionado, estaban llenos de material luminiscente, en este momento era fabricado de radio. Las agujas clásicas tipo Rolex no estaban presentes y eran más bien tipo lápiz. El bisel está marcado por intervalos de 10 minutos hasta los 60, como en los modelos actualmente, aunque el mayor problema de Rolex es que Blancpain tenía la patente del bisel unidireccional, importante para evitar que se moviera solo dentro del agua, y en lugar de agregar tiempo, disminuiría, y así también evitaríamos la enfermedad por descompresión. Así que al inicio tuvieron que adaptarse al bisel bidireccional hasta la década de los 80s. La caja de los primeros Submariner 6204 tiene un diámetro de 37 milímetros con un calibre A260 o A296 en su interior. Rolex tiene aún más historia y relación con el mundo del buceo de lo que puede llegar a parecer. Desde los primeros relojes Radiomir de Panerai, que este es otro modelo ícono y leyenda, utilizaban cajas y movimientos fabricados por Rolex y fueron hechos para la Royal Navy italiana. El Radiomir era otro modelo que quería incluir en esta lista gracias a que actualmente es una fábrica suiza y que desde siempre ha tenido una descendencia de aquel país, pero preferí mejor omitirlo para que no se preste a desinformación y malas interpretaciones. Pero bueno, continuemos con el Submariner y lo impresionante que es pensar que después de 70 años de historia sigue siendo uno de los modelos más vendidos del mundo y por supuesto uno de los más vendidos de Rolex. Algo que no estaban pensando ni remotamente al momento en que lo presentaron, que al igual que el 50 Fathoms se presentó oficialmente en 1954 en la feria de Basilea.
Es muy probable que nuevamente el nombre del Capitán Cousteau entre en juego, ya que el presidente de Rolex de inicios de los 50 era un amigo muy cercano al capitán, y existen fotos de 1953 utilizando lo que presumiblemente era el prototipo del Submariner 6204, así que es casi innegable su influencia al crear este reloj.